Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se dé con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Amigos, buenas tardes. Nuevamente agradecer su confianza en el programa para hablar sobre temas de salud. Para hoy hemos preparado otro tema que habíamos quedado con la licenciada Mandín para hablar sobre suicidio. El motivo de tocar este tema es que desde hace algunos años estamos viendo que personal de salud está tomando decisiones autolíticas, se están suicidando, y hemos visto que son doctoras, jóvenes, especialistas, anestesiólogas, hemos visto residentes de medicina interna en centros de formación y hemos visto inclusive internas. Y nos llega con mucha preocupación que personas que la sociedad puede pensar que está teniendo mucho éxito en su profesión, su edad, su juventud, las cosas que están haciendo bien en la vida, puedan tomar decisiones de este tipo. Cecilia, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado tocar este tema. La agradecida soy yo, realmente agradezco la confianza, la invitación. Considero que es un tema oportuno, ¿no?, para ser abordado, no solo por lo que se vive en esta época, sino por la característica propia, ¿no?, del tema como tal. Así que realmente agradecida por la oportunidad. A ti siempre las gracias. ¿Qué es lo que puede ocasionar, llevar a una persona a tomar la decisión de matarse? El suicidio como tal, bueno, ha estado presente siempre, ¿no?, en la sociedad como alternativa extrema, sin punto de retorno, ¿no?, irremediable, lastimosamente. Y son muchos los elementos que pueden sumar para que la persona llegue a considerar esa opción como una opción válida, ¿no?, para que realmente deje de ser simplemente una alternativa y se convierta en una opción viable, ¿no?, válida. Pueden ser desde estadios depresivos intensos, recurrentes, sumados con momentos de muchísima ansiedad, donde se percibe un escenario sombrío, ¿no?, sobre situaciones futuras. Y ahí muchas veces surge esa duda, ¿no?, para quienes pueden ver desde un lugar externo, quienes ven de fuera, y pueden asumir que, ¿por qué si esa persona lo tenía todo, ¿no? Tenía un núcleo familiar que se preocupaba, que estaba pendiente, tenía una actividad laboral favorable, tenía una actividad profesional, ¿no?, una carrera de por medio en crecimiento, tenía literalmente todo, ¿no?, para quienes ven de afuera. Entonces surge la pregunta de ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ese es el detalle, que muchas veces hacemos hincapié en lo que consideramos que la persona tiene como elementos válidos, pero no sabemos internamente qué puede estar viviendo esa persona. No sabemos todo lo que ha transitado, toda esa angustia que ha podido haber recorrido internamente para llegar a considerar esa opción como una opción válida, ¿no? Entonces, necesariamente antes de analizar y ver que es una situación o de valentía o de cobardía, como muchas veces se escucha en la sociedad, es importante tomar en cuenta que hay un mundo específico para esa persona al cual no tenemos necesariamente un acceso inmediato, ¿no? Entonces no podemos cuestionar, juzgar, que es algo que muchas veces se presenta en la sociedad, ¿no? O se minimiza el hecho asumiendo que tomó la decisión más fácil, y no lo es. No es una decisión ni sencilla ni una decisión compleja, es simplemente una decisión que para la persona se transformó en algo válido, ¿no? ¿Quiénes son las personas estadísticamente, no, ciertas características de personalidad y más que puedan tomar esta decisión? Es una decisión que puede tomarla, bueno, lastimosamente cualquier persona, ¿no? Sea una persona con una característica mental estable, una salud mental, ¿no?, de por medio, o una persona con una salud mental totalmente alterada, ¿no? Pero es mucho más fácil, si vale el término, poder ver este tipo de situaciones en personas que de algún modo se perciben bajo mucha presión, personas que se perciben sin un entorno totalmente de apoyo directo, estable. Por lo tanto, personas jóvenes, personas con una profesión compleja, como lo es el ámbito de medicina, ¿no?, en cualquiera de sus especialidades, donde hay evidentemente una presión muy elevada, ¿no?, no solo en el proceso de formación, sino en la actividad profesional como tal, donde el núcleo familiar, el núcleo social muchas veces espera lo mejor de ese profesional que está en desarrollo, ¿no?, como en el caso de un estudiante o del profesional que ya está exactamente en el auge, diríamos, ¿no?, de la carrera. Pero muchas veces ese detalle de esperar lo mejor
es complejo porque la perfección no es propia del ser humano, ¿no? O sea, lo perfecto no es algo que se lo pueda alcanzar. El ser humano de por sí tiene que atravesar una serie de momentos donde habrán elementos que no se concretarán como exitosos y situaciones favorables, ¿no? Entonces, errores, fracasos, éxitos, nuevamente errores, nuevamente éxitos, etcétera, ¿no? Pero muchas veces quienes ven de afuera llegan a esperar solamente lo mejor. Entonces, para una persona que de por sí se puede sentir sola, sin un núcleo de apoyo, sin una red de apoyo no consolidada, con un entorno sumamente demandante, esa opción extrema llega a ser la mejor. La persona que considera el acto suicidio como una opción válida, muchas veces llega a romper esa comunicación con el entorno, ¿no? Entonces es un elemento del cual no se habla, ¿no? No se comentan detalles, no se hace hincapié, no se hacen amenazas muchas veces, ¿no? Porque es una opción que se ha vuelto tan válida que no se desea que sea truncada, diríamos, por alguien más, ¿no? Entonces es un mutismo selectivo sobre el tema. Pero lastimosamente llega ese momento donde se produce ese pasaje al acto, donde la persona ya deja de considerarlo simplemente como un proceso a ejecutar y ya lo ejecuta como tal, ¿no? Entonces, desde ese momento de angustia hay un impulso, digamos, inmediato hasta el acto como tal. Y no necesariamente esos procesos, ¿no?, intermedios donde la persona lo puede cuestionar, lo puede analizar, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que la persona que considera la opción de muerte como una opción válida no necesariamente lo va a hablar, ¿no? Entonces si le preguntamos ¿cómo estás?, no necesariamente nos va a comentar eso, ¿no? Y ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos que tener mucha cautela, lo que repito siempre, en el diálogo que tengamos con alguien más, ¿no? Porque no sabemos cómo esa persona está viviendo cosas. Entonces, si yo a una persona que la veo en un estadio de repente depresivo y le digo, pero todos esperan lo mejor de ti, deberías ponerle más empeño, deberías esforzarte un poco más, te han brindado todo, la vida te ha premiado, tienes unos padres, tienes una familia, un esposo, una esposa, etcétera. Tal vez involuntariamente, pero estoy incrementando ese malestar, ese sentimiento de deuda, de no puedo rendir, no puedo ser una persona que realmente cumpla con los demás, ¿no? Y los demás me han brindado, entonces estoy en deuda. Y la mejor opción para liberarme de esa deuda y cumplir, digamos, las expectativas de poder concretar finalmente algo llega a ser la muerte, ¿no? Entonces la cautela al dialogar con alguien es necesariamente oportuno siempre. ¿Es posible darse cuenta que una persona está a punto de tomar esta decisión? ¿Es fácil, es difícil, es imposible? Sería interesante que fuese algo sumamente sencillo, pero lastimosamente no lo es. Tampoco es imposible, ¿no? Pero es importante ver esa sumatoria, ¿no? Todos esos elementos. Cómo la persona está replanteándose los distintos proyectos de vida, si los está desechando, si los está asumiendo como algo innecesario, si no hay una motivación, si la persona ha cambiado por completo su rutina, si se ha aislado más, si está desprendiéndose de sus cosas valiosas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, recuerdo en una consulta, una persona que decía, yo tengo algo que atesoro muchísimo, pero no me va a servir. Entonces he considerado que le puede servir a alguien más, ¿no? Entonces lo podemos ver a simple vista como un acto de desprendimiento, un acto de amor, de empatía, de creer que alguien más puede hacerse una persona, diríamos, acreedora de ese objeto, ¿no? Pero también puede ser un indicador de una conducta, ¿no?, que está considerando el suicidio como una opción. Entonces la cautela es importante y es importante tomar en cuenta todos los elementos, ¿no?, para poder hacer ese enlace. Si tomamos elementos aislados y decimos ha cambiado drásticamente su vida y está desprendiéndose de objetos, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y no podemos simplemente asumir que es un acto suicida, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que tomar cada uno de los distintos detalles para poder hacer ese cruce, digamos, de información y poder determinar cuál podría ser el curso, ¿no?, de ese caso. Amigos, tenemos los teléfonos ahí al pie de la pantalla. Bueno, el teléfono para que usted nos escriba por WhatsApp y podamos hacer las consultas respectivas. Yo, antes de pasar a las consultas que nos están empezando a hacer los amigos, quiero consultarte algo. En algún taller que habíamos visto en la formación, decía que la persona que se suicida siempre es para culpar a alguien. Y me quedó eso grabado y
después viendo los casos no he visto mucha esa asociación. ¿Es posible que alguien tome esta decisión para culpar a alguien y dice parte de este hecho es que dejen una carta, dejen algún mensaje tratando de responsabilizar de su acto a otra persona? ¿Cuán verdadero es esto? Bueno, hay que tomarlo con cautela, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una estructura de personalidad límite, ¿no? O sea, un trastorno de personalidad límite, sí, muchos de los actos son dirigidos hacia alguien más, ¿no? Para que alguien más me salve, se preocupe de mí, se sienta totalmente culpable, totalmente desolado o desolada en la vida, ¿no? Pero si no corresponde necesariamente a una estructura mental con esas características, es una estructura de personalidad distinta, pueden ser muchos los indicadores, ¿no? Serán otros elementos. Entonces, si tomamos en cuenta que el acto suicidio es un acto para culpar a alguien más, pues lastimosamente estamos limitando muchos detalles, no es solamente eso. En algunos casos, como decía, puede ser uno de los elementos que se incluyan, ¿no? Para la persona, pero no es un todo, ¿no? No podemos globalizar ese detalle, ¿no? Ok, gracias. Vamos a pasar a las consultas suyas, queridos amigos. Pasamos a la primera. Nos escriben: buenas tardes, mi nombre es Gabriela, mi hermana menor estudia medicina y va a entrar al internado en enero. Me preocupa que el estrés pueda afectarla hasta llegar a ese punto. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a sobrellevar esos pensamientos? ¿Cuándo debemos acudir a un psicólogo? Muchas gracias por tocar temas tan delicados, informar a la población. Éxitos en futuros proyectos. ¿Qué le podemos aconsejar a Gabriela? Es de hecho una pregunta que se realiza, ¿no? Con bastante frecuencia. ¿Qué puedo hacer para que ese familiar, ese ser querido pueda estar en una situación más idónea, ¿no? Más óptima? Es importante tomar en cuenta que si bien toda carrera tiene su grado de complejidad, bueno, en el ámbito de medicina hay un factor que se suma también, ¿no? Hay una sobreexigencia a nivel académico, a nivel de la práctica como tal, ¿no? El mismo hecho del poder tener ese descanso oportuno, ¿no? Como cualquier ser humano necesita, es algo que no se da. Entonces es prudente tomar en cuenta que sí, bueno, va a entrar en un ritmo distinto, ¿no? Va a tener actividades distintas, una mayor exigencia, pero necesariamente se tiene que acoplar al núcleo familiar constantemente, por más que no esté en un lapso amplio en el hogar, ¿no? Pero es importante que no se pierda esa conexión entre hermanas, padres e hijas, ¿no? Que puedan tener siempre ese punto de conexión, porque muchas veces todo se llega a centrar en la carrera, en lo que están haciendo, en cómo te ha ido, has dormido, has comido, has podido descansar, estás preocupada, estás tranquila o tranquilo. No, es importante, aparte de eso, poder hacer que la persona se enganche, diríamos, en algún otro tema, ¿no? Hoy que hay un lapso de descanso, bueno, se puede hacer tal cosa, te comento, necesitamos tu opinión dentro de las actividades del hogar, ¿no? Es como jalar un poquito a la persona, despegarla un poco de todo eso que la va a ir absorbiendo, ¿no? Porque es parte de la profesión como tal, pero es importante rescatar, digamos, ¿no? A la persona, jalándola para que la persona pueda sentir que si esto no funciona por alguna razón, si no me siento a gusto con alguna situación, ¿no? del ámbito de formación a nivel medicina, acá tengo todo un entorno donde ese entorno me necesitan y yo los necesito, ¿no? Donde puedo engancharme. Si el entorno no está presente porque todos trabajan, porque todos tienen ocupaciones, tienen carreras, tienen actividades, etcétera, muchas veces el refugio es la pareja, los amigos, pero eso es algo un tanto eventual, ¿no? Porque sin duda será interesante tener ese concepto de que el amor es para siempre y las amistades son eternas, pero no sabemos las cosas que pueden cambiar, ¿no? Entonces es importante poder engancharnos de algo, ¿no? De proyectos con el núcleo familiar, proyectos que sean propios, que nos nutran como personas, ¿no? Y dejar un poquito de lado ese espacio que puede ser estresante, ¿no? Que es muy estresante, especialmente para los internos. Sí. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. A ver, dicen: buenas tardes, doctora Cecilia y doctor Erwin. Los seguimos desde el Alto. Mi pregunta es, si en etapas de estrés postraumático las ideas suicidas invaden la mente de esta persona, ¿cómo podríamos ayudarlos aparte de terapias? Muchas gracias, doctores. Pero la terapia, al igual que en la anterior consulta, siempre va a ser una opción válida, ¿no?
Pero la terapia va a ser una opción válida cuando las personas lo consideren así, ¿no? Muchas veces la familia puede plantear, debes asistir a terapia, te haría muy bien, pero si no es un deseo propio, bueno, no es algo que llegue a ser tan oportuno en muchos casos. Y cuando hay un trastorno de estrés postraumático, sí, lastimosamente, muchos elementos negativos se suman a la mente, ¿no? Hay ideas recurrentes, hay elementos que lastimosamente van incrementándose. Si la opción de terapia no llega a ser una opción válida para la persona o el núcleo familiar, es importante poder hacer que ese diálogo que puedan tener con la familia se incremente, pero nuevamente lo mismo, no haciendo hincapié en el tema, ¿no? Porque muchas veces los ojos se centran al tema como tal, ¿no? Cómo ha estado después del incidente, cómo ha seguido su vida después del incidente, cómo era antes, quisiera que sea como antes, y ahora sin embargo después del incidente es otra persona. Entonces es como que se vuelve un antes y un después muy marcado, ¿no? Entonces necesitamos tener sí un diálogo, pero con otros proyectos, hacer que la persona pueda sentirse realmente parte de ese núcleo familiar, pero con otros proyectos, ¿no? Donde puede que su opinión realmente tal vez no sea tan trascendental con algún tema, pero de igual manera solicitarlo, ¿no? Hacerle notar que todos en familia tomamos opiniones, necesitamos saber, todos necesitamos tu opinión para saber cómo te sientes como hija, como hijo, como papá, como mamá, como tío, etcétera, ¿no? Pero es importante que la persona pueda tener ese lugar ahí. Cuando la persona se aísla un poquito más y rompe ese diálogo con el mundo, ¿no? Que es donde empiezan muchas veces esos elementos propios de la ideación suicida, muchas veces incluso aparecen vías alternas que hacen que la persona pueda proyectarse, el arte, por ejemplo, ¿no? Voy a plasmar en la música, en el arte, en los escritos, en muchas otras formas aquello que siento. Puedo escribir incluso, no sé, un pequeño texto, una novela. En psicología es la sublimación. Puedo escribir una novela de cómo el personaje se suicida, por ejemplo, ¿no? Todavía considero que no lo voy a hacer yo, pero mi personaje sí. Entonces son muchos elementos que la familia de repente puede observar en algunos casos, y es importante no jalarlos, tomarlos en cuenta, hablar de esa novela, cómo ha surgido esa inspiración, hablar de eso que ha escrito, si ha pintado, si ha hecho algo, ¿no? Con ese dolor, cómo es que surge, qué es lo que significa, qué es lo que intenta plasmar, y no quedarnos solamente con esa angustia de si está mal y quisiera que sea como antes, ¿no? Porque lastimosamente ese antes no se lo puede volver a tener. ¿Quién manejaría esta terapia? ¿Quién manejaría? Sí. El psicólogo, psicóloga, en lo posible del área clínica, ¿no? El psicólogo clínico es el profesional encargado de ver trastornos, traumas, problemas, situaciones que han alterado un poco la vida de la persona y han generado ciertos síntomas, y posteriormente ya se ha incrementado el malestar y se ha perdido cierta funcionalidad, se ha hecho un corte, digamos, ¿no? Con el mundo y sus actividades. Cuando ya este malestar es realmente insostenible y la persona no está pudiendo despegarse un poco de ese dolor que lo aprisiona, ahí es importante considerar el área de psiquiatría como una opción alterna para acoplarse al proceso terapéutico. El psiquiatra, si bien desarrollará un proceso distinto porque es propio del ámbito de la medicina, pero en concordancia con el área de psicología, ¿no? Es un trabajo en conjunto para que la persona pueda realmente tener todos los elementos posibles para avanzar, ¿no? Y poder retomar sus actividades, la funcionalidad. Como decíamos, no volverá a ser la misma persona tal vez con esas características de antes, del incidente, del momento, pero puede retomar muchas de sus actividades con un rumbo que tal vez puede ser distinto, ni más ni menos, simplemente distinto, ¿no? Pasaremos a la siguiente consulta. Buenas tardes. ¿De qué depende que una persona tome una decisión tan fuerte como el suicidio? Porque sabemos que hay muchas personas con el mismo tipo de presión, sin embargo, no todas esas personas toman esa decisión. ¿Cómo podemos identificar a personas con factores de riesgo, por así decirlo, y evitar que llegue a este hecho? Una pregunta interesante, porque es lo que siempre se desea saber, ¿no? ¿Qué podemos hacer como seres humanos para evitar una situación tan compleja, ¿no? Y lastimosamente que genera un vacío tan grande, ¿no? Como es el acto suicida?
Como factores de riesgo son muchos los elementos, ¿no?, que se suman, tomando en cuenta la estructura de personalidad como un elemento base, donde decía una estructura mentalmente estable de algún modo puede utilizar ciertas herramientas internas para hacerle frente a algunas cosas, ¿no? Una persona mentalmente estable podrá cuestionarse y ver que eso que pasó sin duda ha sido algo terrible, catastrófico, pero considero que de algún modo puedo lidiar con eso, me va a costar, voy a renegar, voy a desear que las cosas sean distintas, voy a hacerle frente, digamos, a ese malestar intentando negar la realidad, ¿no? Como ese texto de Freud, donde la pérdida de realidad es muy distinta en una persona mentalmente sana y en una que no. En una persona sana, esa realidad dura que hay que atravesar, se la va a renegar, se va a intentar inventar, digamos, una realidad distinta, va a cuestionarlo, va a justificarlo, incluso, bueno, qué bien que las cosas hayan pasado así, porque tampoco es tan malo, me sirve para crecer como individuo, etc. Pero en una estructura que no tiene esa estabilidad, bueno, puede ser un elemento mucho más complejo de procesar y mucho más complejo para hacerle frente. Entonces, como un factor de riesgo es una estructura de personalidad, si hay una personalidad compleja o no, una personalidad sana o no, en otras palabras. Como otro elemento importante es el entorno, ¿no? Si el entorno realmente es un entorno que sostiene a la persona, que le brinda un soporte, un apoyo, o es un entorno que sofoca a la persona, o es un entorno que suelta a la persona, por ejemplo, ¿no? Donde la persona, si está en un entorno totalmente sofocante, bueno, muchas veces esa vía inmediata del suicidio puede ser una opción, por ejemplo, ¿no?, válida, porque me siento literalmente sin un lugar en el hogar, ¿no? Siento que todos esperan algo de mí que no puedo darles, que no voy a poder ser lo que ellos consideran, ¿no? Y si es un entorno que está totalmente suelto, parecería que mi vida ni suma ni resta, no, estoy ahí, donde cada quien está inmerso en sus cosas, sea en el trabajo, sea en una relación de pareja, sea en, no sé, la bebida, algún exceso, en lo que fuera, pero yo no marco una diferencia. Entonces, como otro elemento importante es el entorno, si la persona tiene una red de apoyo. Si la persona no tiene una red de apoyo totalmente establecida, pero hay ese interés, ¿no?, es importante también trabajar con la familia para hacerles notar eso, ¿no?, que la terapia no es mágica, por ejemplo, sería fantástico, pero no lo es. Entonces, que la familia necesariamente tiene que estar ahí, y ahí no es observando que no se haga daño, ¿no?, sino ahí interactuando, como decíamos, jalando a la persona para que la persona pueda sentir que tiene un lugar en el núcleo familiar, y no solamente un lugar donde se va a observar y sancionar, ¿no?, sino un lugar importante, que se respetan sus decisiones, pero que también son decisiones que suman, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. Otro elemento importante son los factores estresantes y cómo la persona puede hacerle frente a esa situación, es decir, la tolerancia a la frustración, los mecanismos de compensación que puede buscar en muchos momentos, sin ir más lejos, la pandemia, ¿no?, donde nos ha desenfocado de todas las metas, la pandemia en un inicio, y en ese momento donde todo se ha movido, de qué forma la persona utiliza esos distintos mecanismos internos para hacerle frente a esa situación. Si la persona, por ejemplo, le hace frente a la situación de una forma muy idealizada, yo voy a lograr, voy a buscar la forma, pero nunca se concreta eso que la persona desea. Si la persona, para hacerle frente, se apoya en alguien más, si para hacerle frente directamente busca adormecerse y desconectarse de todo, ¿no? Prefiero no pensar en eso, por ejemplo, ¿no?, que es un dicho muy común en nuestro medio. O cómo la persona utiliza sus mecanismos internos para lidiar con eso, ¿no? Entonces, son todos elementos que es importante tomar en cuenta para ver cómo hacer. O lo que mencionaba usted en un inicio, el tema del estrés producto del entorno, ¿no? La actividad laboral, la actividad académica, ¿no?, si es algo con lo que la persona está pudiendo lidiar o no. Muchas veces se escucha también en la sociedad en general, si la persona no puede, es una persona débil, y eso no es cierto. No tiene nada que ver, de hecho nada que ver. Esa debilidad que muchas veces se le asigna a la persona al no lidiar con algún tema, no tiene nada que ver, son situaciones distintas. Si la persona no puede lidiar con algo, no significa que sea débil, simplemente que es algo que ya ha saturado, que ha sobrepasado y que no ha tenido la opción de engancharse de algo, no se ha sentido parte de algo. Entonces es ahí donde debemos trabajar. Y eso
lleva mucho tiempo, es muy difícil. Es una situación de urgencia, ¿no? Porque necesariamente hay que ir, diríamos, trabajando de una forma más acelerada, ¿no? Porque hay ya un elemento que la persona está considerando, como el poner un fin a la vida, y no es algo reversible. Entonces, necesariamente tiene que ser un trabajo más acelerado. De por sí, el trabajo en psicología no es que sea lento, pero tiene esa característica de tener ciertas pausas para que la persona pueda internamente replantearse muchas cosas. No todo lo que se tocó, por ejemplo, en la consulta, que pueda internamente analizarlo, trabajarlo, evaluarlo, replantearse y volver a una siguiente consulta ya con algo más estructurado o con dudas o con lo que la persona haya desarrollado en ese tiempo. Pero en una situación de riesgo se debe hacer un trabajo más acelerado porque hay un riesgo inminente, ¿no? Gracias. Pasamos a la siguiente consulta. Nos escriben: buenas tardes, doctores. Un gusto, como siempre, verle en el programa, doctora. Mi pregunta es, ¿cómo explicarle a los docentes que la forma que a veces se expresan cuando cometemos un error y nos riñen es hiriente? Sabemos que están frustrados, pero de una manera tal vez no igual a ellos. Nosotros también estamos frustrados y tenemos miedo a expresarnos con ellos porque sabemos que tal vez si hablamos de cómo nos sentimos sea tonto para ellos. Ese es un punto bien importante. Sin ir más lejos, no solo en el caso mío, sino muchos colegas psicólogos clínicos, como en mi caso, nos ha tocado en este periodo de tiempo trabajar con algunos pacientes con ya esta formación en medicina, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Pero es interesante ver cómo se incrementan las consultas, la demanda por atención en psicología con personas que están o en desarrollo en el ámbito de la profesión o ejerciendo la profesión. Claro, volvemos a lo que decíamos en alguna ocasión, la pandemia ha removido mucho y el profesional en salud ha tenido que trabajar, pero de una forma muy compleja ante algo muy incierto, como lo ha sido en su momento el COVID, ¿no? Pero eso no quiere decir que por la pandemia se hayan incrementado muchos elementos estresantes para las personas. Los han habido siempre y como menciona la persona en esta pregunta de cómo hacerle frente a eso, esa es la parte compleja porque el sistema no ayuda mucho a eso, ¿no? Entonces surgen elementos que no tendrían que venir al caso, ¿no? Como si cuestiono, por ejemplo, el método del docente, estoy faltando al respeto a la autoridad y no es necesariamente así, simplemente estoy con todo el derecho pleno como alumno, como estudiante, considerando que pueden proceder ese saber de otra forma, ¿no? Que puede desarrollarse de otra forma. Si en algún momento solicito, por ejemplo, ¿no? una evaluación distinta, también no se lo asume como algo inapropiado. Entonces estamos ahí con una brecha entre lo que se podría brindar y la forma en la que se podría recibir ese conocimiento. Lo cierto es que en toda actividad académica siempre van a haber dudas, van a haber momentos de mucha angustia, van a haber vacíos, ¿no? Donde yo como estudiante puedo sentir que no estoy aprendiendo de la mejor forma, porque me están inculcando, sí, el conocimiento, pero con mucho estrés de por medio. O como docente puedo sentir que no está funcionando de la mejor forma, porque todo lo que estoy inculcando no lo están tomando de la forma que deberían, ¿no? Entonces, esa brecha tiene que ser subsanada, ¿no? Algún diálogo, algún taller, alguna acción por parte de la institución académica. Sería interesante ya como una norma incluso, ¿no? Pero que muchas cosas se puedan cambiar para que no existan como dos espacios tan distintos que en realidad buscan lo mismo, ¿no? Que el saber sea prioritario, pero se transforman como en dos bandos muchas veces, ¿no? Y a veces en el asunto de la época, muchos de los docentes dicen, no, es la generación cristal, no se les puede hacer eso, a mí me han hecho y ahora no soportan nada. Entonces, puede ser cosas más de fondo. Sí, bueno, ¿de qué es esta época? Una época donde la tolerancia a la frustración realmente no se da como tal, eso sí es cierto, ¿no? Pero no solo en el ámbito académico, en general. Exacto, en ¿no? general. Entonces crecemos como personas con eso, ¿no? Asumiendo que la frustración es algo que no tendría que pasar. Y ese mensaje que circula tanto en la sociedad de que si lo quieres, lo tienes, no puede ser algo
positivo para algunas cosas, no en el sentido de me motivo para obtener algo, pero al mismo tiempo, por otro lado, llego a obtener el concepto totalmente erróneo, ¿no? Donde si quiero, lo tengo. Entonces, ¿dónde voy a lidiar con la frustración? Se supone que si lo quiero, lo tengo, ¿no? Entonces, es sí un elemento que está muy marcado, ¿no? En este periodo de tiempo, pero eso no significa que no se pueda incrementar, ¿no? Situaciones complejas, resolución de conflictos para que la persona pueda, a partir de sus elementos propios, empezar a desarrollar alternativas, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esa angustia de no puede lidiar con la frustración, mejor no hay que decir nada, ¿no? La realidad es que no puede lidiar con la frustración y bueno, y nos tocará aprender cómo hacer. Como docentes, como estudiantes, nos tocará ver de qué forma poco a poco podemos ir cambiando eso, ¿no? Y además, el que más, el que menos ha pasado COVID. Después de 5 olas es muy difícil encontrar personas que no hayan pasado COVID. Y de las secuelas que deja COVID, las más estudiadas están ansiedad y depresión. Entonces nos frustramos con una facilidad, tanto los viejos, y me cuento entre los docentes intolerantes, pero también los jóvenes. Sí. A veces una llamada de atención, una sugerencia para cambiar una actitud y ya también ellos también lo toman de otra forma. ¿Cómo podemos acercar esas brechas? Son brechas que, como mencionamos, bueno, se van, ¿no? Distanciando cada vez más. Pero es importante, bueno, que el diálogo no falte, pero un diálogo empático y un diálogo respetuoso, porque muchas veces es tanta la frustración que el diálogo se transforma en una queja y en una demanda, donde no avanzamos por tu culpa, porque la otra parte. Eso no es un diálogo, eso es simplemente una sanción constante. Pero es importante que ese diálogo nos lleve a considerar yo, por parte mía, yo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no me interesa hacer, hay cosas que sí. Poder ser más honesto, digamos, conmigo mismo para poner eso ahí en evidencia y que la otra parte haga lo propio para que podamos llegar a un punto en común con las cosas que sí podemos hacer y las cosas que no. Qué lindo consejo. Pasamos a la siguiente consulta. A ver, nos dice, buenas tardes doctores, una consulta. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar en una persona que intentó suicidarse en más de una ocasión? Felicitan al programa. Cuando es iterativa la actitud, ¿qué se puede hacer? ¿Es distinta la terapia? ¿Cómo se enfoca? Sí, bueno, el abordaje terapéutico ya no tendría que ser una opción, ¿no? Sino tendría que ser una necesidad, porque ya hay un acto reiterativo. Y es importante ver hacia qué apunta ese acto reiterativo, ¿no? Apunta realmente a terminar con la vida como tal, porque se hace insostenible el mismo hecho de vivirla. Apunta a lo que usted mencionaba en un inicio, al ubicar a alguien más, ¿no? Como el culpable o la culpable. Apunta como una vía de escape donde no necesariamente la muerte como tal es el fin que se desea, sino simplemente el desconectarse un poco de todo. Hay muchas personas que dicen, yo no quería realmente quitarme la vida, yo solo quería dejar de pensar en ese momento. Quería que nadie me pregunte, me moleste, ¿no? Entonces, cuando ya es algo recurrente, es importante ver qué es lo que va alimentando una y otra vez esa situación. Y cuando ese mismo acto tiene como base estadios depresivos, características ansiosas de por medio, es también oportuno considerar que en algún momento probablemente intervenga el área de psiquiatría, ¿no? Porque hay algo que ya avanza tan abruptamente que la persona se encuentra en riesgo, ¿no? Y no puede ser manejado simplemente por un tema de voluntad. Sí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones personas que plantean, bueno, es que ahora ya hay una voluntad de por medio, ahora quiere vivir, ahora sí se va a poner las pilas, como se dice. Puede que sí, pero la ansiedad está ahí, la depresión está ahí muchas veces. Entonces es oportuno considerar cómo trabajar todo eso para que esa voluntad que ha surgido pueda realmente sumarse a todo. Pero dejar todo en manos de la voluntad, bueno, eso es algo muy riesgoso, ¿no? Una persona que ha intentado, por decirte, poco veneno, pocas pastillas y demás, y luego ha vuelto a intentar y vuelve a intentar, es más probable que no vaya a tener éxito en siguientes intentos que una persona que sí ha tomado, qué sé yo, 6 sobres de algún raticida, no sé, como ejemplo.
Pueden ser muchos los elementos que modifiquen eso, ¿no? Y alteren, pero sí, una persona que ha intentado, digamos, con el elemento A, después el elemento B, de forma escasa, no fulminante, no tan rotundo, no sabemos cómo va a reinterpretar todo eso, ya sea para decir... esta vez va a funcionar porque esta vez, no sé, voy a redoblar la dosis, por ejemplo, o creo que tal vez me voy a dar la chance de pensar las cosas distintas. O sea, realmente es muy particular, ¿no?, el pensamiento y el análisis de cada quien, pero necesariamente tiene que haber ahí un abordaje, ¿no? Perfecto. Pasaremos a la siguiente consulta, me parece, si tenemos... buenas tardes. Mi hermana tiene 51 años, está mal con su pareja, tiene, no sé qué dicen, tienen 30 años juntos, tienen hijos mayores de 18 años y 2 casi profesionales. Por los problemas con su pareja de infidelidad por mensajes del celular, quieren separarse. Ahora recién ven las cosas negativas del esposo. La familia no acepta esta decisión, que ella quiere irse de su casa. Ella está deprimida, bajó de peso, no tiene apetito. ¿Será una buena decisión la separación? ¿Qué dices? La separación siempre va a ser una opción, ¿no? El amor, lastimosamente, bueno, eterno no es, ¿no? Hay que alimentarlo, hay que trabajarlo, y si hay elementos que han complicado, digamos, el desarrollo de ese amor en una relación de pareja, lastimosamente, bueno, habrán ciertas circunstancias, ¿no?, que harán que la persona llegue a considerar otras opciones, ¿no? Entonces, la separación siempre va a ser ahí, digamos, como una alternativa, pero es importante ver si esa alternativa realmente le genera algo positivo a la persona o no, porque muchas veces se escuchan, por ejemplo, en la sociedad, conceptos de mi familia no está de acuerdo con la separación, o están cuestionando, o necesito estar ahí por mis hijos, o hemos trabajado mucho y no puedo dejárselo a alguien más, ¿no?, a que venga otra persona y se quede con todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante ver hasta qué punto puedo sacrificarme, ¿no?, para que el entorno se sienta a gusto con mi decisión, y hasta qué punto puedo yo hacerme dueña de mi decisión, ¿no? Entonces, si ya hay elementos como el bajar de peso, si ya la persona no está realmente de una forma favorable, ¿no?, con su día a día, habrá que analizar si la separación puede ser una alternativa válida, ¿no? ¿Alguna vez te buscan decir, los hijos nos hemos puesto de acuerdo y queremos llevarles a nuestros papás que están peleando mucho para que usted los concilie, no sé, o para que estén juntos, porque nosotros queremos que estén juntos, y tú llegar a saber y decir, no, o sea, lo mejor no es que estén juntos? O sea, ¿cómo pasa eso? Es algo muy común, sí, van los hijos y bueno, los papás pueden estar incluso un poco reacios, ¿no? Sí. Porque no es una decisión voluntaria, ¿no? Pero es por la angustia de los hijos que muchas veces ceden. La función del psicólogo no es como un árbitro decir, bueno, lo mejor es que estén juntos o lo mejor es que se separen, salvo que haya un riesgo importante, ¿no?, como ya una ideación suicida, por ejemplo, o de generar algún tipo de daño a la otra parte. En esos casos sí se puede considerar que realmente hay algo que no está funcionando y que hacer una pausa, si sea momentánea, para replantearse las cosas es prudente. Pero muchas veces se busca una respuesta inmediata, ¿no?, que sea o sí o no. Exacto. Y eso es complejo porque cada persona tiene que atravesar ese proceso. El poner un cierre a una relación, el poner un cierre a algo implica un proceso de duelo. Así como me he enamorado, diríamos, ahora tengo que desenamorarme y tengo que atravesar todo ese proceso y hacer ese cierre, poner realmente ahí un cierre. Entonces es un duelo donde me tocará lidiar con todas esas emociones, para cada una de esas emociones ir cerrándolas. Entonces toma su tiempo, y muchas veces los hijos dicen, tienen que separarse ya porque pelean todo el día, no, ya ni un momento más pueden estar juntos, no lo voy a permitir. Por más que no estén con la predisposición, necesariamente es parte de ese proceso, ¿no?, para que cada una de las personas internamente pueda ir haciendo esos pequeños cierres, ir atravesando esos pequeños duelos para finalmente decir, ya no quiero esta persona en mi vida, y lo que realmente deseo es estar muy lejos, ¿no?, de esa persona, ¿no? Ok, está clarito. Pasamos a la siguiente consulta. A ver. Tengo 61 años. Me tuve que jubilar a los 58 y a partir de esto nada tiene sentido. Amaba profundamente mi trabajo.
desearía acabar con todo. Es justamente lo que mencionábamos con respecto a los duelos, ¿no? Cuando se hace un corte con algo, ya sea con una relación, con un ser amado, con el trabajo, porque también de algún modo existe ese lazo estrecho con el trabajo, con la profesión, con las actividades, pero cuando se produce ese corte, lastimosamente, por lo que veo de forma involuntaria, ¿no? En una etapa temprana, todo, digamos, se vuelve contra uno, ¿no? Es parte del proceso de duelo. No puedo lidiar con lo que está pasando, me cuesta mucho asimilarlo, no me hallo en todo esto que estoy viviendo, no me siento parte de, quisiera estar totalmente de una forma distinta en una situación así. Entonces, en ese momento sí, la opción de terapia es una opción muy válida para que la persona pueda lidiar con eso sin esa angustia de querer volver a un punto anterior, ¿no? Porque surge esa comparación de ese tiempo pasado fue mejor y deseo volver a ese momento, idealizo ese momento, quiero estar ahí en ese momento, pero no se puede retroceder el tiempo y tampoco se pueden cambiar muchas cosas en algunas ocasiones. Entonces, el proceso de terapia, bueno, buscará que la persona pueda lidiar con lo que toca vivir, pero no como una resignación, ¿no? Porque eso tampoco sirve, sino extrayendo algunos elementos positivos que ayuden a armar un proyecto de vida nuevo, ¿no? Como terapeuta, esa presión es muy grande, porque ahorita con el tema, recuerdo hay películas que, Sexto Sentido, por ejemplo, él era un psicólogo, un psiquiatra, y no pudiendo haber ayudado a una persona, toma esa decisión su paciente. La presión debe ser mucha como terapeuta. Sí. Hay una presión indudablemente, ¿no? Que está presente siempre, ¿no? Al trabajar con personas, ¿no? En cualquier profesión. Pero sí, hay muchos elementos que se suman. En el ámbito de psicología, para que el profesional psicólogo pueda, digamos, responder de la mejor forma, necesariamente tiene que tener su propio proceso de terapia, ¿no? Para que pueda descargar de algún modo esa angustia que pueda estar presente en los casos. Y en los casos es importante verlos con objetividad, ¿no? Entendiendo la característica de personalidad, entendiendo los síntomas, entendiendo la dinámica familiar, sumando todos estos elementos y al mismo tiempo haciendo el proceso en paralelo, terapéutico propio, para poder brindar un trabajo idóneo, ¿no? Pero muchas veces si eso no se presenta, queda todo mezclado y bueno, ahí lastimosamente repercute de una forma intensa a nivel personal. El señor que nos escribe puede buscarte, tenemos, sí, no sé sí, si están pasando los datos tuyos para que... Con todo gusto, cualquier duda, consulta, pregunta, sugerencia, cualquier tema, sí, siempre es bienvenido, pueden contactarse, están bueno, los teléfonos, ¿no? Por parte del programa, entiendo, perfecto. Y la dirección también, ¿no? Que es en el edificio Medicentro, en la avenida 6 de agosto, o también en redes sociales, ¿no? Siempre al pendiente. ¿Perdón? Instagram, Facebook, ¿dónde? Facebook, Instagram, TikTok no lo manejo todavía, pero sí, no, están las redes. Es fácil ubicarte. Pasamos, no sé si tenemos la siguiente consulta. La tenemos, qué bien. Doctora, buenas noches. Le cuento que mi papá hace 5 años se suicidó, colocó una dinamita en su cuerpo y se inmoló. Hasta ahora no lo puedo entender, no sé por qué lo hizo y cuando me acuerdo de esto me duele mucho. ¿Algún día podré olvidar lo que hizo? Me parece que es pregunta y te agradece. Bueno, lastimosamente la mente humana no puede deshacerse de algunos recuerdos como desearíamos todos, ¿no? Pero sí es importante a esos recuerdos darles un lugar. Cuando hay algo que no logramos entender, asimilar, cuando hay algo que todavía quisiéramos entenderlo de otro modo, quisiera encontrar otras respuestas porque no estoy sintiendo esa paz con esas respuestas, la mente lo considera como un tema pendiente, por ejemplo, entonces no logro cerrarlo, ¿no? Entonces, si es un tema pendiente, literalmente va a estar ahí abierto en todo, ¿no? Entonces puedo estar con una actividad laboral y de repente algún elemento que estoy viviendo en el día a día en el trabajo se engancha con algún recuerdo, como es un tema pendiente, se engancha con facilidad y hace que sea un día muy complejo. Puedo estar incluso en un mejor momento con mi pareja y algún elemento se engancha con ese recuerdo. Entonces no tengo una vida en calma, no tengo una vida en paz.
Y sí es prudente poder hacer nuevamente ese proceso para poder cerrar el tema. Cerrar no significa olvidar, es algo que se escucha con mucha frecuencia en la sociedad. No quiero olvidarme de ese ser querido, y no quiero soltarlo, no quiero cerrar, pero no son los mismos temas. Cerrar significa poder permitirle a la otra persona que con la decisión que tomó pueda descansar en paz, y yo con la decisión de permanecer en vida y encargarme de mis propias metas también pueda avanzar en paz, ¿no? Voy a seguir amando intensamente a ese ser querido, voy a seguir teniéndolo presente siempre, pero no voy a indagar en el por qué, porque es un tema que no lo tengo presente, ¿no? O sea, no tengo esa respuesta, y también es importante respetar las decisiones de los demás, por más que no las entendamos, ¿no? Porque muchas veces deseamos saber qué pasó para que considere algo así, pero es esa línea de respeto que también es prudente tomarla en cuenta, donde no sabré qué pasó, pero bueno, eso respeto. Es mucho trabajo, eso es arduo trabajo por parte de la persona. Es un trabajo amplio, ¿no?, por parte de la persona, y es un trabajo complejo. Si bien son 5 años, y me animo a pensar que han debido ser años muy duros, pero es un trabajo que no tiene un tiempo determinado, ¿no? Queridos amigos, una de las situaciones que nos ha llevado a hablar sobre el tema es en el concurso de videos que lanzó el Colegio Médico Departamental de La Paz. Se pidió que los jóvenes que están en formación, los médicos jóvenes, inclusive de residencia, hagan videos de cómo es su día a día, qué es lo que pasa por su mente, cómo enfocan la medicina, qué es estudiar medicina, qué es profesionalizarse en nuestro país. Y fueron muchos los videos que tocaron el tema, y eso nos preocupa. Cecilia hoy día nos ha dado muchas luces, y siempre, como todas las veces que vino, con mucha tranquilidad, mucho profesionalismo, y tocando temas muy delicados de la mejor manera. Esperemos que esto haya servido para muchos de ustedes, porque sabemos la gran presión que ejercemos por COVID, por secuelas de la enfermedad, por la situación económica, por la profesionalización, por las exigencias que la sociedad nos pone día a día, seamos jóvenes o seamos viejitos. Cecilia, nuevamente 1000 gracias, y ojalá siempre tuvieras el tiempo que nos das para hablar sobre los temas, y bueno, tus palabras para las personas que te están viendo y escuchando. Muchísimas gracias por la confianza. Realmente para mí es un placer poder estar presente con temas complejos como, bueno, lastimosamente lo es o con cualquier otra temática, porque somos una sociedad particular, ¿no?, interesante, donde hay muchas cosas que nos suceden, pero muchas veces no las abordamos, no las tomamos en cuenta, y asumimos que, bueno, el tiempo cura todo, y no es así. Es importante eso que nos moviliza, que nos deja pensativos, que nos genera angustia, tomarlo en cuenta, hablarlo, ponerlo en palabras, ponerlo en acciones, ¿no?, para poder descartar un poquito esa angustia y poder tener días más llevaderos, ¿no? Así que, bueno, por parte mía, siempre con la mayor predisposición para poder acompañarlos. Gracias. Gracias, y vas a estar también en YouTube, porque estos programas se graban. Amigos, gracias. Tengan ustedes buenas tardes, y esperemos vernos pronto. Estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana.
Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.